Hola gente, ¿qué tal? Gracias por asistir a la Liga de las Almas Libres. Hoy vamos a inaugurar una nueva sección que lo vamos a hacer en formato de audio, como si estuvierais escuchando la radio o un podcast. Vamos a reservar este tipo de formatos para esos misterios que son a lo mejor un poco más breves, que no requieren de tanto contenido, pero que sin embargo también son muy misteriosos y muy interesantes también. Vamos a hacer este nuevo formato para poder acercarme yo más a vosotros sin tener que tardar tanto tiempo en subir vídeos. Porque los vídeos los vamos a seguir subiendo, pero mientras tanto vamos a hablar de misterios en este formato. En concreto, el misterio de hoy es el del bosque de Okiwahara, que está en Japón. Este bosque también es conocido como Mar de los Árboles, y es un frondoso bosque de unos 35 kilómetros cuadrados conocido y apodado como Bosque de los Suicidios. Este bosque está compuesto por unos árboles que son tan altos y se encuentran tan aglutinados los unos con los otros que hace que la luz del sol quede reducida a algo tibio y liviano. Hace que las noches sean más largas y sigilosas, provocando así que cada ser humano que se adentre en él pueda conectarse íntimamente con algunas de sus emociones más sensibles y delicadas. Y es que este bosque, situado al noroeste del monte Fuji y nacido tras las cenizas de un mar de lava volcánica que está repleta de múltiples cuevas sencillas de encontrar que hacen aún más sencillo todavía perderse en él, un hecho que ha generado que el gobierno de Nippon haya puesto cientos y cientos de cintas de colores para poder orientarse. Pero no es la única medida tomada por el gobierno, ya que también el bosque está delimitado y no se puede acceder a todas las zonas. ¿Y cuál es el motivo de tanta restricción? ¿Por qué nos encontramos letreros en medio del bosque con mensajes como «Tu vida es un hermoso regalo de tus padres», «Por favor piensa en tus padres, hermanos e hijos», «No te lo guardes», «Habla de tus problemas», o mensajes de tipo «No sufras solo, antes contacta con alguien». Y junto a esos letreros hay un número institucional al que poder llamar. ¿Por qué nos encontramos con este tipo de letreros? Pues sencillamente porque es el segundo lugar del mundo en el que más gente se quita la vida, en el que más suicidios se provocan después del puente de San Francisco, que es el número 1. Y es que el gobierno trata de aportar algo de luz o esperanza a aquellas personas que se adentran en el bosque, porque se estima que la cifra de muertos al año puede ser de unos 100 a 200 personas, pero resulta complicado hacer una estimación exacta, ya que el mismo gobierno japonés se niega a ser transparente con las cifras de los suicidios. Así pues, desde tiempos remotos, este bosque ha sido considerado maldito. Y esta leyenda empezó a ir a más cuando se escribió el famoso cuento de Kuroi Yukai de Seicho Matsumoto en el año 1960, que trata de una pareja de enamorados que se quita la vida en ese mismo lugar. Pero también ha sido un lugar donde se han abandonado a muchos niños, bebés y abuelos en épocas de sequía y hambrunas, dejando a estas pobres almas condenadas a su suerte. También es cierto que se escribió un manual de suicidio publicado en el año 1993, un manual prohibido en Japón por obvias razones, donde describe el por qué este lugar es ideal para cometer actos como el suicidio. De hecho, se ha normalizado que cualquier persona que se adentre en Okiwahara se encuentre el cadáver de un suicida, como ya ha pasado anteriormente en reiteradas ocasiones, por ejemplo, más famoso, que es el de Logan Paul, cuando Logan Paul se encuentra a un hombre que aparece ahorcado y empieza a mofarse de ese cadáver. Un hecho horrible que él mismo tuvo que pedir disculpas y le costó mogollón de seguidores. Pero se han encontrado cadáveres muertos de todo tipo. Hablamos de gente que ha muerto ahorcado, otro ha sido con pastillas, envenenamiento, algún tipo de droga, etcétera, etcétera, etcétera. Y si ahora desplazamos esta conversación a lo paranormal, tendríamos que comentar dos asuntos importantes principalmente. Primero,
que en esta zona se dan fenómenos relacionados con la distorsión del campo magnético, que provoca el mal funcionamiento de móviles, brújulas, GPS, etc. Y se cree que esto puede ser causado por un yacimiento de hierro magnético que se halla próximo a la zona. Y también quería comentar, en segundo lugar, que están unos espíritus llamados Yurei. Se trata de unos espíritus inquietos que, según las leyendas japonesas, persigue a todo aquel que se adentra en el bosque acompañado de pensamientos tristes, negativos y o depresivos. Estos demonios les impedirán volver atrás en sus intenciones suicidas. En una ocasión, por ejemplo, un equipo de investigación que se encontraba reconociendo la zona descubrió un campamento abandonado de forma espontánea, como si hubieran desaparecido de forma súbita, dejando todas sus pertenencias intactas. En ese lugar, en ese mismo día, pudieron registrar psicofonías. Sobra decir que los dueños del campamento jamás regresaron. Y no quisiera tener que despedirme sin hacer una pequeña reflexión. Hay algo que quería comentar, tal vez mejor hacer una reflexión, profundizando un poco más en estos Yurei. Y si tomamos como cierto que este tipo de seres existen, he de decir que en ocasiones los misterios simplemente están ahí, esperando a ser descubiertos, pero existen otras ocasiones que no tiene por qué ser así. Quiero decir, ¿y si estos espíritus, y si estas psicofonías o estas voces que tan a menudo resuenan entre los troncos de estos elevados árboles fueran fruto y consecuencia de los actos de los hombres? Como ya hemos comentado anteriormente, ha habido casos de todo tipo. Gente que ha muerto por haber sido abandonada, otros que murieron a causa posiblemente de haber sido manipulado o condicionado por estos libros y cuentos que se escribieron, y otros simplemente no aguantaron la presión de la sociedad de allí, de ese país nipón. Muchos, por ejemplo, acaban quitándose la vida simplemente, por fracasar en los estudios. Y la cuestión es que muchos de los espíritus que se encuentran en estos planos superiores e incluso en la mayoría de las ocasiones imperceptibles a nuestros sentidos, forman parte de ello simplemente porque en ciertos lugares han sido testigos de fuertes emociones relacionadas con sentimientos de dolor y sufrimiento, donde han quedado grabadas muchas emociones y de alguna manera se quedan grabadas en ese otro plano. Lo cual me lleva a la conclusión de que si este bosque no se hubiera abandonado a nadie, si no se hubiera escrito libros animando a la gente a quitarse la vida, cuentos, etc., posiblemente estaríamos hablando de un bosque de lo más normal, como otros tantos y tantos bosques. Sin espíritus, historias malditas manchadas en muerte y dolor. Sin embargo, las emociones y sentimientos que son fruto de la consciencia demuestran, una vez más, que no forman parte exclusivamente de la tercera dimensión en la cual nos movemos los seres humanos, sino que más bien trascienden más allá y dejan una huella de por vida en un lugar que no podemos ver, pero sí que podemos sentir o de alguna manera percibir. Por consiguiente, si es real que estos espíritus existen, ¿por qué descartar la responsabilidad directa del ser humano en este tipo de fenómenos? ¿Por qué descartar que el ser humano es capaz de crear algún tipo de vida, o tal vez energía, mejor dicho, en ciertas áreas, aunque sea de manera inconsciente a través de las emociones y sentimientos? Y es que puede ser que el ser humano tenga algunas capacidades que aún no hemos llegado a comprender del todo. Aunque incluso muchas veces también lo podríamos entender como que no es una capacidad humana, sino es una consecuencia de un entorno que todavía no entendemos, que genera consecuencias que nos parecen fantasiosas porque no las entendemos. O puede ser sencillamente que haya otro tipo de explicación y que aquí, bueno, esto es, como ya sabéis, es una comunidad para que exploremos distintas ideas, por eso siempre os animo a que dejéis vuestros comentarios. Os pido también que le deis a la campanita, que le des al like si os ha gustado el vídeo, pero sobre todo que dejéis vuestros comentarios y vuestras opiniones porque las leo y me gusta saber vuestras opiniones y nutrirme también de lo que vosotros sabéis. Espero que os haya gustado el vídeo
que os haya gustado también este nuevo formato y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.